Investigación científica. ¿Qué es y pasos para realizarla? La investigación científica es un proceso dinámico que se caracteriza por ser riguroso y por conducir a la adquisición de nuevos conocimientos. Su función es describir, explicar, comprender, controlar, predecir hechos, fenómenos y comportamientos. El rigor científico se guía por la noción de objetividad, es decir, el investigador solo se ocupa de los hechos, dentro de un marco definido por la comunidad científica. Conozcamos más de este tipo de investigación y de sus características. ¿Qué es la investigación científica? La investigación científica es un método de experimentación matemático y experimental que consiste en explorar, observar y responder preguntas que permitirán construir y probar una hipótesis previamente establecida. El proceso consiste en desarrollar una hipótesis, la cual es probada a través de diferentes métodos y modificada hasta que los resultados sean coherentes con los fenómenos observados y los resultados arrojados por las pruebas. La hipótesis es esencial para el proceso, ya que es una herramienta que permite a los científicos recolectar información, la cual lleva al investigador a explorar una hipótesis y desarrollar amplias explicaciones generales o teorías científicas. ¿Qué es un proyecto de investigación científica? El objetivo de un proyecto de investigación científica es presentar una propuesta de investigación. Esta investigación puede dar lugar a una o varias publicaciones científicas, sean conferencias, artículos científicos, que se harán públicas. En definitiva, se trata de justificar el interés de una idea de investigación. Al llamar la atención, un buen proyecto de investigación puede ser seleccionado para su financiación o publicación. Esto es muy importante. Una oportunidad de financiación de la investigación o, por ejemplo, para un proyecto de doctorado también, claro que sí. Y es posible redactar un proyecto de investigación por diversas razones. La mayoría de las veces se responde a una petición externa, ya sea una convocatoria de proyectos, ¿no? O sea, una oportunidad. Características de una investigación científica. Entre las características principales del proceso de investigación científica se encuentran las siguientes. La hipótesis debe ser comprobable, incluso aunque el resultado sea negarla. La investigación debe involucrar el razonamiento deductivo para incluir premisas verdaderas para llegar a una conclusión lógica, y el razonamiento inductivo para tomar un enfoque opuesto. Debe estar compuesto por una variable independiente, es decir, que no cambia, y por una variable dependiente o que cambia. El proceso de experimentación consiste en un grupo experimental que se compara con un grupo de control. Etapas de la investigación científica. Los científicos suelen decir que no hablan sin fundamento, sino que se basan en ciertos hechos. Con esto quieren decir que los conocimientos científicos no surgen de la nada, sino que se construyen sobre la base de las teorías existentes y estudios anteriores. Ahora conozcamos cuáles son las etapas de la investigación científica. Selección del tema. La investigación científica comienza con la selección de un tema. Por lo general, esta elección es el resultado de un interés personal en un tema específico, o un cambio en la sociedad, o el interés del financiador en un tema específico, o la disponibilidad de nueva información. La motivación de la investigación puede tener una razón política. Como el tema de investigación suele ser general y amplio, es necesario definir un ángulo específico para la investigación y definir la pregunta de investigación. Definición de preguntas e hipótesis. La pregunta de investigación y las hipótesis se determinan a partir de la lectura y la reflexión previas. La pregunta de investigación debe ser clara, precisa y con capacidad de respuesta. Las hipótesis deben ser específicas, comprobables y reversibles. Hay 4 tipos de preguntas de investigación: la pregunta descriptiva, la pregunta comparativa, la pregunta evolutiva y la pregunta teórica. Un proyecto de investigación puede incluir más de una pregunta. Selección del método de investigación. Esta etapa incluye la elección de la metodología cualitativa o cuantitativa, en función de la pregunta planteada, y la asignación de temas y subtemas principales sobre la base de criterios claros. En esta fase también se construye una estructura para la búsqueda y la clasificación de la información. Preparación de la investigación de campo. Esta etapa incluye la selección de la muestra y el cuestionario selección
de la muestra y redacción del cuestionario, investigación cuantitativa, o la elaboración de preguntas de investigación, investigación cualitativa. Es en este punto donde se contacta con personas que puedan facilitar la investigación y ayudar a alcanzar la muestra deseada. Y esto es muy importante, la recolección de información. Comienza la investigación de campo. El investigador recoge la información de acuerdo con la metodología utilizada y en el marco de la ética de la investigación científica acordada. Análisis de la información. Al final del trabajo de campo, el investigador se encuentra en medio de una gran cantidad de información. Entonces, ¿qué hacer? El primer paso es depurar la información obtenida, dando prioridad a las fuentes originales, buscando información de más de una fuente y centrándose en las referencias más recientes, ya sea por sus estadísticas, cifras o documentación. Al hacerlo, deberás descartar la información que no esté directamente relacionada con el tema de investigación para no tomar una dirección equivocada y para ahorrar tiempo y esfuerzo. Redacción y publicación de resultados. Hay ciertos métodos de formulación y para la publicación de los resultados del estudio de determinados medios de difusión científica. Pasos para realizar una investigación científica. Para realizar una investigación científica es necesario llevar a cabo los siguientes pasos. Primero, pasos para realizar una investigación científica. Primero, observa. Segundo, haz una pregunta. Tercero, construye una hipótesis. Cuarto, pon a prueba la tesis. 5. Realiza análisis de datos y saca una conclusión. Y sexto, comunica los resultados. Primero, observa. El primer paso para realizar una investigación científica se trata de observar, es decir, identificar un fenómeno que queramos probar. La observación no suele tomarse en cuenta en muchas ocasiones. Sin embargo, ¿cómo es posible establecer preguntas cuando tienes un fenómeno que estudiar? Esto es muy interesante saberlo, claro que sí. Y ahora vamos a pasar, a mencionar lo siguiente. Haz una pregunta. Consiste en identificar qué es lo que quieres saber. El método científico inicia cuando realizas una pregunta sobre algo que observas. Establecer la pregunta consiste en definir qué es lo que quieres descubrir de este fenómeno respondiendo al qué, quién, cómo, por qué, dónde, cuándo. 3. Construye una hipótesis. Una hipótesis es una suposición formal sobre un fenómeno. Este paso consiste en tratar de responder a la pregunta con una explicación que se puede probar. Es decir, como una teoría de cómo funciona algo. La hipótesis es una breve explicación de la pregunta que quieres responder o una afirmación que deberá ser comprobada a través de la experimentación. 4. Pon a prueba la tesis. Tu experimento prueba si tu predicción es precisa y si tu tesis es compatible. Para esto es necesario realizar pruebas precisas y justas. Si la hipótesis no es viable, lo más seguro es que sea incorrecta. Recomendamos repetir el experimento varias veces para asegurarte de que los primeros resultados no fueron un accidente. 5. Realiza un análisis de datos y establece una conclusión. Al completar el experimento, debes recolectar las mediciones y analizarlas para comprobar si respaldan tu hipótesis. Cuando no resulta positiva, los científicos crean un proceso nuevo basado en la información que obtuvieron. 6. Comunica los resultados. El último paso del proceso de investigación científica es la presentación de resultados creando un informe. Los científicos pueden presentar los resultados obtenidos en el proceso de investigación en diferentes revistas online, blogs u otras plataformas especializadas. Importancia de realizar una investigación científica. La investigación científica intenta minimizar el sesgo o prejuicio que pueden adoptar los científicos, es decir, evita que se dejen llevar por creencias personales. Este método proporciona un enfoque objetivo y estandarizado para realizar experimentos y así mejora sus resultados. Al utilizar un enfoque estandarizado, los científicos pueden sentirse seguros de que se apegarán a los hechos y limitarán la influencia de nociones personales preconcebidas. La investigación científica funciona adecuadamente y al ser confirmadas las hipótesis permite crear teorías que tienen un amplio alcance. Conclusión. Dado que la ciencia ofrece una forma de responder a las preguntas de una manera más clara, una forma más clara y racional, con pruebas de que la respalden, es necesario un procedimiento fiable para obtener la mejor información. Al seguir
el método científico se deben formular preguntas, reunir y examinar las pruebas y determinar si las respuestas a esas preguntas pueden encontrarse a través de esas pruebas. La investigación científica ayuda a determinar si toda la información presentada y encontrada puede combinarse para crear una respuesta lógica. Claro que sí, esto es muy importante tomar en cuenta porque esto nos ayudará mucho a la hora de hacer una investigación científica. Esto es lo más importante, ¿no? De qué es una investigación científica y cuáles son los pasos para realizarla, ¿no? Y qué realmente y cuáles son los pasos para realizar una investigación científica. Y eso es todo.